Muy buenos días, apreciados hermanos. Como cada sábado, estamos aquí para iniciar nuestros servicios. Hoy no es diferente, el día 25 de abril del 2020 vamos a tener una lección titulada Introducción a Revelación. Ya hemos pues estudiado algunos otros temas, el reino, la cena y la Pascua. Es importante pues que recordemos que el tema principal de todas estas cosas que estamos estudiando es precisamente el mensaje y el significado del libro o los principios del libro de Revelación. Y ahora con esta lección de hoy vamos a dar inicio a la parte principal de todo este conjunto de lecciones que estamos estudiando en este trimestre. Iniciemos, hermanos, con un himno, el himno 219, Marcharé. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré. Feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré. Feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Amén, hermanos. Vamos a tener la lectura de los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo. Vamos a leerlo desde el versículo 2 al 17. Dice así Éxodo 20, del 2 al 17. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que se arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte es el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre eterno que estás en los cielos, que la honra y la gloria siempre sea para ti. En esta mañana en esta tarde, te damos gracias, Señor, por permitirnos hacer un estudio más de tu palabra a través de esta lección que vamos a estudiar la introducción a
la revelación del libro de Juan. Padre, que todo pueda ser bien visto ante ti y que sea de tu agrado para que podamos disfrutar de esta palabra de verdad y entender más de las cosas que tú tienes preparadas para tus hijos. Señor, agradecemos pues que nos bendigas a todos los que estamos aquí en este día escuchando esta palabra y que siempre nos guíes a través de tu Espíritu en todas las cosas y mantengamos esa humildad que es necesaria ante ti para entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bienvenidos hermanos, como les decía hace un momento, a estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos la introducción a la revelación como tema del día de hoy, 25 de abril del 2020. En la cartilla que iniciamos nos guía y nos dice que nuestro enfoque primario es en el principio del libro de Revelación. Dice algunos de sus significados y las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. O sea, a partir de ahora vamos a estudiar este tema que se anuncia aquí en la lección y la primera lección es Introducción a Revelación. Tenemos una lectura bíblica que debemos haber ya visto durante la semana y que está en el libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 1. En esta revelación que se da aquí, dice que es la revelación de Jesús, no es la revelación de Juan. Juan solamente fue un instrumento que Dios utilizó, o su siervo, para que manifestara estas cosas, y el ángel de Jesús, dice aquí, las declaró a Juan. Es importante que entendamos que no es Juan el revelador, sino que es Jesús el que está haciendo esta revelación de las cosas que habrían de acontecer, de las cosas que son y de las cosas que serán. El Señor Jesús, en la introducción al libro, se da a identificar a las 7 iglesias que están en Asia y da una salutación. Nuestro Señor Jesús da una descripción de quién es el que está haciendo esta salutación, y entonces habla también. El apóstol Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y la paciencia de Jesucristo, porque él es el que está pues escribiendo estas cosas y dando pues testimonio de ellas desde una isla que se encuentra entre Grecia y Turquía hoy en día, que va hacia el Mar Negro por el Mar de Mármara, que viene del Mediterráneo hacia adentro, hacia el Mar Negro. Y ahí en ese lugar, en esa isla de Patmos, que estaba prisionero Pablo, allí fue donde Dios pues dio pues este testimonio a Juan a través del ángel, el cual Jesús había enviado, porque este testimonio son cosas que Dios dio a conocer a Jesús, y Jesús la dio a su mensajero o ángel, y Juan entonces la recibe. Pero tiene un propósito. El propósito que esta revelación tiene es de anunciar a sus siervos las cosas que habrían de venir. Porque hay un fin de todas estas cosas, y es que nuestro Señor Jesús va a hacer juicio para que todos sus enemigos estén bajo la planta de sus pies, y luego poder entregar el poder al Padre al fin de todas las cosas. Por eso el Señor Jesús se presenta también en este mismo capítulo. Dice que estaba uno semejante a hijo de hombre vestido de ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por los pechos de un cinto de oro. Estaba con ropas blancas. Dice
que también su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Está pues el Señor investido, se da esta presentación como nuestro sumo sacerdote, el cual pues hace intercesión ante el Padre por nosotros. Y este mismo sumo sacerdote que está ahí, que es nuestro Señor Jesús, dice que sus ojos eran como llama de fuego. Acuérdense que el fuego lo que hace es que purifica todo. Y entonces esto es lo que hace nuestro Señor Jesús al haber muerto por nosotros, pues nos ha purificado. Y también viene a ser una purificación de toda la tierra. Por eso dice aquí, y sus pies semejante a latón fino, ardiente como un horno, porque Él viene a destruir todos los reinos de este mundo y establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso usa el latón fino, sus pies pesados, dice, y ardientes como un horno. Y su voz, dice aquí, como ruido de muchas aguas. Eso lo podemos ver en Ezequiel 1:24, que significa como si fuera la voz del Omnipotente, del Todopoderoso. Dice que a su mano derecha tiene entonces 7 estrellas. Y esas estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces también dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, o sea, la palabra de Dios por la cual Él va a juzgar, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Eso vamos a ver también eso en el libro de Malaquías, en donde dice el sol de justicia, se refiere al Mesías. Y entonces cuando le vi, dice Juan, dice, caí como muerto a sus pies, y entonces Jesús le tocó, dice, puso su diestra sobre él y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces Jesús está revelándole cuál es el propósito por el cual Él va a venir, va a regresar. Dice también que Él tiene las llaves del infierno y la muerte, o sea, del lugar donde se van a poner los muertos. Eso se refiere al Seol, el infierno, que es la tumba, y la muerte, pues este poder que existe de morir si pecamos. Dice que también aquí Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. Y esta es una revelación para nosotros, los hijos de Dios, exclusivamente para la iglesia. Por eso habla de estas 7 iglesias que están en Asia, las cuales representan las características que la iglesia ha de tener a través de los siglos. Y aquí da una descripción. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Recuérdense que el candelero es referencia a lo que se conoce como la lámpara del menorá. Ellos tienen 7 brazos. Entonces estos brazos representan entonces a las 7 iglesias, y las 7 estrellas son los ángeles de cada una de estas iglesias. Sin embargo, es importante también ver que en el versículo 4 nos habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, del trono donde está sentado Jesús, nos los aclara qué significa esto. Dice que en el capítulo 3 de Revelación, versículo 1, en la parte media, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y entonces estos espíritus son los 7 espíritus de Dios que están allí delante del trono donde está sentado nuestro Señor Jesús. Dice que pues el Señor Jesús es toda la sabiduría de Dios, y por eso tiene los 7
en Él está toda la sabiduría de Dios, por eso tiene los 7 espíritus de Dios en Él. Hermanos, pues con esta introducción vamos al texto áureo. El texto áureo se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 20. Dice así: ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor a vosotros. El Señor Jesús, Dios Padre, ya lo tenía ordenado, o sea, ya Dios había planificado de antemano que Jesús debía venir aquí a rescatar esta creación de Dios. Por eso habla de que es desde antes de la fundación del mundo, o sea, de todo el planeta Tierra. Esto era la misión de él, era garantizar que todo aquello creado por Dios iba a permanecer. Por eso es que Dios lo había ordenado. A través de Jesús había una garantía de que todas las cosas que Dios había creado iban a permanecer para siempre. Y por eso dice, pero manifestado en los postrimeros tiempos. Cuando habla de que en los postrimeros tiempos, ya hemos aclarado que habla en relación a el orden de cosas de acuerdo al Antiguo Testamento, en donde los profetas eran los que daban a conocer la voluntad de Dios al pueblo, pero ahora todas estas cosas son dadas a conocer a través de su Hijo, que nos enseña aquellas cosas que el Padre nos quiere revelar. Y entonces en estos postrimeros tiempos se ha manifestado aquello, lo cual garantiza que la creación, todo aquello que se hizo, que fue hecho por Dios, se va a mantener por amor, dice aquí, a nosotros. Dios tiene un propósito con la raza humana en su creación. Y nosotros hemos estudiado esto ya en las lecciones pasadas, que Dios ha preparado todas estas cosas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Nota: algunos llaman a Juan el revelador, pero esta es la revelación de Jesucristo. Él la recibió de su Padre y se la dio a Juan por su ángel. Juan es el escritor. Esto es interesante notarlo, porque no es Juan el que da la revelación, sino que es la revelación de nuestro Señor Jesús, que recibió de su Padre. Y Juan, pues, nos las transfiere a nosotros para anunciarla a la iglesia. Y es importante entender que es para la iglesia de Dios, no es para todo el mundo. Y eso lo vamos a estudiar ahora con las 10 preguntas que tenemos en nuestra lección. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué se le dijo a Juan que hiciera con las cosas que había visto? Revelación 1, del 1 al 2 y 19. A Juan se le indicó algo esencial para la iglesia. Dice que manifestara a su siervo las cosas que deben suceder presto. También dice que le manifestara a los siervos de Dios las cosas que él vio, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, Dios no nos ha dejado sin conocimiento de las cosas que iban a ocurrir y que estaban ocurriendo en el tiempo de Juan, y de las cosas que Juan vio en esta revelación. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, tengamos conocimiento de estas cosas para que estemos alerta. Segunda pregunta: ¿cómo recibió Pablo su conocimiento? En Romanos 16, del 25 al 26 y Efesios 3, 3 y 6, dice Pablo que él recibió su conocimiento del Evangelio por revelación de Jesucristo. Y él pues declaraba esta buena nueva o este Evangelio
eh, por esta revelación que el Señor Jesús le dio a él. Eh, el propósito de esta revelación es para que todas las gentes que hay en el mundo obedezcan por la fe en Jesús a Dios el Padre, y que los gentiles podamos ser incorporados y ser herederos y consortes con los hijos de Dios y de las promesas de Dios en Cristo Jesús por el Evangelio. Acuérdense, el concepto que había era Dios es el Dios del pueblo de Israel. Los otros pueblos tenían otros dioses, pero dice aquí que Dios es el Dios de todo ser humano y de todo el mundo, porque todos los seres humanos tenemos solamente un creador y un verdadero Dios, y Él es el dueño de todas las cosas. Pero en ese momento el mundo desconocía a Dios, y ahora a través del Evangelio se está dando a conocer quién es el verdadero Dios por medio de su Hijo Jesús, y estas cosas se le revelaron entonces al apóstol Pablo, que los gentiles también debían venir a conocer y ser incorporados dentro del pueblo de Dios para salvación por medio del Evangelio de Jesús. Tercera pregunta: ¿qué es esencial para que se nos revelen cosas? Salmo 25:14, Salmo 111:10 y Amós 3:7. Muchas veces, como seres humanos, somos curiosos y nos mata por saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero nadie sabe las cosas del futuro más que Dios. Pero para poder saber las cosas del futuro, Dios nos da una clave. Él dice, hay que tener temor de Dios o reverencia a las cosas de Dios y ponerlas por obra. Esto es esencial. Si uno quiere saber qué es lo que viene para el ser humano, qué es lo que viene, cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito por el cual estamos aquí, qué es lo que va a haber en el futuro, entonces nosotros tenemos que ser reverente a las cosas de Dios, y no solamente ser reverente, sino que también ponerlas por obras. Si nosotros así hacemos, dice la palabra de Dios que Dios no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dice entonces aquí que Dios va a revelar a sus profetas y a aquellos que enseñan, aquellos que llevan la palabra de Dios. Estos van a recibir el conocimiento de Dios si tienen este espíritu de sumisión, de reverencia, de temor a Dios, y que ponen su palabra por obra. Si ellos tienen este espíritu, entonces las cosas les van a ser reveladas. Y esta es la base para tener entendimiento como hijos de Dios de las cosas de Dios. Cuarta pregunta: ¿qué testificó Daniel al rey Nabucodonosor? En Daniel 2:28 dice, Daniel 2:28, le dice Daniel a Nabucodonosor que hay un Dios en los cielos que es el revelador de los misterios y que nos hace conocer lo que ha de acontecer a cabo de días. Entonces no está en nosotros este poder de poder ver las cosas del futuro. Uno puede hacer conjeturas de las cosas del futuro, especialmente cuando es una persona que le gusta indagar, que le gusta conocer los avances científicos, la política, este tipo de cosas. Uno puede por lo menos tener una idea de las cosas que pueden ser, pero las cosas de Dios no son reveladas de esta manera. No son por medio de esto que nosotros conocemos las cosas de Dios, sino que es Dios es el que nos revela sus misterios.
Por eso no podemos confiar en aquellos agoreros que muchas veces se presentan como profetas de Dios. Sin embargo, no tienen temor de Dios, no ponen en práctica la palabra de Dios, no cumplen sus mandamientos, no se dejan guiar por la fe de Jesús. Entonces, este tipo de agoreros, ellos no son realmente personas que llevan la buena nueva, ni tampoco tienen conocimiento de la verdad. Hermanos, muchas de estas revelaciones que ellos tienen, pues Satanás les da estas ideas en sus cabezas y estas son las cosas que ellos publican y algunos caen en esta tentación de creer a estas personas. Pero la verdadera revelación de Dios es dada por Dios y sus misterios son revelados a sus hijos si somos fieles. Quinta pregunta. ¿Qué dijo José a Faraón? Génesis 41, 14 al 16. José le dijo a Faraón algo esencial de entender, que no está en nosotros declarar sueños, que no está en nosotros interpretar sueños. Esto pues nos lleva a una conclusión. Cuando uno escucha temas de interpretación de sueños, libros de los sueños, o escucha de personas como aquel aclamado Walter Mercado que interpretaba sueños, aunque ya murió, dice aquí la palabra de Dios que no está en nosotros hacer semejante cosa. Eso es otro espíritu, eso no es el espíritu de Dios. Es Dios el que nos da respuesta a estas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se nos presentan personas que dicen, tuve un sueño. Hay que consultar a Dios si estas cosas realmente son de Dios o son del adversario para desviarnos de la voluntad de Dios. Entonces, no es el hombre el que declara los sueños, o los interpreta, sino que Dios nos da a conocer la interpretación, pero tenemos que ser fieles y hacedores de su palabra y tener temor de Dios. Sexta pregunta. Cuando Jesús estaba orando en cierta ocasión, que leemos en Mateo 11, 25 al 27 leemos que él alabó a Dios por haber escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Recuérdese que en ese momento Dios tenía pues aquellos dirigentes religiosos en Israel que eran los sabios de Israel, eran los entendidos en la palabra de Dios, eran las personas que daban la interpretación al pueblo y llevaban esta palabra de verdad a el pueblo. Sin embargo, ellos se habían desviado en sus interpretaciones porque habían impuesto tradiciones propias de ellos que estaban fuera de la palabra de Dios, y esto estaba haciendo el efecto de crear una nueva fe o una religiosidad o religión que no era necesariamente la fe en el verdadero Dios. Entonces, debido a esto, cuando llega nuestro Señor Jesús y aclara todas estas cosas, dice que el Padre pues le plació revelar estas cosas a los niños. Cuando se refiere a los niños, son aquellos que acogen la palabra de Dios con humildad, con temor de Dios, y cuando la acogen, la ponen por obra. Y ahí hay pues esta revelación de Dios a estas personas. Dice que pues Dios dio esto a conocer a estos que son niños, y dice así el Señor Jesús también allí, que la revelación que Dios le dio a él, dice de esta manera: nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo. Esto es importante.
Jesús nos está diciendo que Dios le dio la revelación de todas estas cosas a Él. Además, dice estos versículos que Dios entregó todo el poder en este tiempo a Él y a nadie más. Entonces, no podemos decir que tenemos un profeta nuevo que puede surgir y que nos va a dar una revelación nueva fuera de lo que ya está declarado por nuestro Señor Jesús. Porque solamente el Padre conoce a el Hijo y el Hijo le conoce a Él. Y entonces dice que el Hijo nos da a conocer estas cosas a nosotros. Dice, ni el Padre conoció a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. La forma de revelación clásica de hoy de las cosas que el Hijo revela es a través del Evangelio, de la palabra de Dios. De ahí entonces tenemos en el libro de Revelación, en el capítulo 14, en donde se da el mensaje de los tres ángeles, porque es a través de este mensaje del Evangelio que se va revelando el Hijo de Dios. Y cuando nosotros venimos a conocer el verdadero Evangelio de Dios, debemos olvidarnos de todo aquello que hemos aprendido tradicionalmente de otras personas con respecto a la palabra de Dios, porque es Dios que nos va guiando a través de su Espíritu a toda verdad. Y esto lo vamos a ver también aquí, porque muchas personas tienen acceso hoy en día a la palabra de Dios. La palabra de Dios ciertamente es de acceso universal. Cualquier persona la puede leer, ya sea a través de un libro, como está actualmente editada la palabra de Dios en la mayoría de los casos, o también puede ser de forma electrónica. Hoy tenemos libros electrónicos. Entonces, en todas partes del mundo, la mayoría de las personas tienen acceso a estos medios. Pero vean lo que dice aquí la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús usó parábolas en Mateo 13, del 11 al 13? Dice aquí muy claramente, porque a nosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Porque viendo no vean, y oyendo no oigan ni entiendan. ¿Cuál es la situación que hay con aquellas personas que a veces estudian la palabra de Dios, llegan a conocer la verdad de Dios, pero al mismo tiempo no la quieren poner por obra? O se acogen únicamente a lo que su iglesia dice y dice, esta es la filosofía nuestra y hablamos de la gracia solamente o hablamos solamente de la obra, sin saber que la palabra de Dios se tiene que obedecer toda en su conjunto. No es solamente una línea de la palabra de Dios que se debe obedecer. Y entonces, al uno hacer este tipo de ejercicio, como ellos lo hacen, entonces estamos creando una religión que ya está parte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que entenderla y hay que obedecerla toda en su conjunto y no solamente enfatizar una parte sobre la otra. De ahí las muchas organizaciones religiosas que vemos en el mundo. Por eso no entienden, por eso no ven, aunque leen, por eso no escuchan ni entienden, aunque oigan. Y aquellos que son humildes de entender la verdad de Dios y acogerse a ellas y ponerla por obra, a ellos es concedido saber el misterio del reino de los cielos. Octava pregunta. ¿Qué dijo Pablo acerca de su predicación a los corintios? Primera de Corintios 2, del 1 al 4. Cuando se presenta la palabra de Dios, no se presenta con altivez. Muchas veces vemos presentadores de la palabra de Dios
lo primero que presentan son sus títulos. Lo primero que presentan son sus estudios teológicos para dar a conocer la palabra de Dios. Eso es lo primero que hacen como carta de presentación. Cuando nosotros lo primero que debemos presentar ante cualquier humano o persona que quiera ser receptor de la palabra de verdad es a nuestro Señor Jesús. Eso es lo primero que uno debe presentar. No a uno, sino que uno debe andar en sencillez. Aunque uno tenga todo el conocimiento del mundo, la sencillez y el presentar a nuestro Señor Jesús, su obra redentora, es lo más importante. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que él no fue con altivez de palabra o de sabiduría a anunciar el testimonio de Cristo. Y no proponiendo saber más que Jesús el Cristo y este crucificado. Dice que con flaqueza, o sea, en el sentido de como quien no sabe nada, se presentó en sencillez, con humildad, dice, con mucho temor y temblor. Dice, sin palabras persuasivas de humana sabiduría. Cuando uno a veces ve ciertos predicadores, hay una manipulación muchas veces sentimental con respecto a las personas o la audiencia que ellos quieren llegar. Pero no es así, no es así, sino que es con sencillez que se presenta la palabra del Señor para que el Espíritu de Dios haga el trabajo en los corazones de estas personas y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, de esta manera, entonces, hay una demostración del Espíritu y del poder de Dios, porque entonces el Espíritu de Dios y el poder de Dios puede trabajar en el corazón de los hombres. Novena pregunta. ¿Qué tan importante es tener el Espíritu Santo? Juan 14, del 16 al 17, Juan 15, 26, también Juan 16, del 12 al 13. Hermanos, sin el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, no podemos conocer los misterios de Dios. El Espíritu de Dios, dice aquí, o el Espíritu de verdad, el mundo no le conoce ni le puede conocer. Este Espíritu procede del Padre y da testimonio de nuestro Señor Jesús. El Espíritu de verdad tiene una función esencial, es guiarnos a toda verdad. Él no habla, el Espíritu en sí no habla de sí mismo. Igual que uno, como les decía en dos preguntas anteriores, uno cuando se presenta no habla de sí mismo, sino que habla aquellas cosas que dice el Espíritu que Él escuchó, que aquellas cosas que ha escuchado o todo lo que Él oyere, eso es lo que habla y nos las hace saber y de las cosas que han de venir. Entonces, el Espíritu también hace la misma función. El Espíritu, aquello que escucha, eso nos lo hace saber a aquellos que son hijos de Dios y también nos revela las cosas que han de venir. Es importante tener el Espíritu de Dios para conocer los misterios de Dios. 10ª pregunta. ¿Recibiremos una bendición si leemos o escuchamos las palabras del libro de Revelación? Revelación 1:3. Sí. Bienaventurados o bendito el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía o enseñanza y guardan las cosas en ellas escritas. Es importante el énfasis que hace aquí, porque dice que hay que guardar las cosas en ellas escritas. Y nos señala, y es importante tener entendimiento, que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca ya para este juicio que viene sobre todo este mundo. Y este mundo va a ser juzgado
por aquel Jesús que subió a los cielos y que vendrá otra vez. Él tiene, pues, el poder de todas las cosas, porque así se lo ha concedido el Padre. Y Él viene a juzgar, y Él viene a poner en orden toda la creación. Él viene a rescatar aquello que fue creado, aquello que fue diseñado, aquello que Dios el Padre quiso para cada uno de nosotros. Viene a rescatarnos a nosotros hoy. Hermanos, y el mensaje es para su iglesia. Es para las iglesias de todas las edades, pero en particular la iglesia del último tiempo. Por eso ya el tiempo está cerca. Les deseo, hermanos, a todos un paz a vos y que tengan un feliz sábado cada uno de ustedes. Hasta el próximo sábado. Paz a vos.